Hola, tengan ustedes muy buenos días y nuevamente nos encontramos con una nueva clase de física. Espero que se encuentren todos súper bien, muy bien de ánimo y bien pues. Ya la pandemia en algún minuto va a pasar y va a ser parte de nuestra historia, de la historia de nuestro planeta. Pero bien, pasemos a otros temas más interesantes, un poquito más apasionantes y dejemos ese tema, digamos, de lado por un momento. Em, Veamos. Nosotros la semana pasada, hasta hace 2 semanas atrás, estábamos hablando solamente de ondas. ¿Qué era una onda? ¿Cómo se originaba? ¿Cuáles eran sus características? eh, Todo lo que era concerniente a lo que es una onda. ¿Cuáles son sus principales características, como las que tú puedes ver acá? Amplitud, longitud de onda, periodo, frecuencia, rapidez de propagación, o cómo se clasificaban de acuerdo a estos tres criterios, digamos, que eran de acuerdo a su naturaleza. Acuérdate que nosotros hablábamos de que eran mecánica, electromagnética, de acuerdo a la dirección de oscilación hablábamos de longitudinales, transversales, de acuerdo al sentido de propagación decíamos que eran viajeras, estacionarias. Entonces ahí teníamos, digamos, bastante claro algunas cosas como interesantes. Yo quiero, a partir de esta base que tú ya debieras tener un poquito más sólida, eh, invitarte a participar de este otro tema que es anexo a este, que lo ocupa como base, que es el estudio del sonido. Entonces quiero que nos metamos en eso y decir que el sonido es una onda que se va a propagar, que requiere un medio sólido, líquido o gaseoso. Necesita un medio donde viajar. El sonido no viaja en el vacío. Por lo tanto, el sonido es una onda mecánica. Es longitudinal porque se propaga en la misma dirección de oscilación. Todo sonido se provoca por un objeto material que está vibrando. Si el material está vibrando, está provocando oscilaciones y está provocando sonido, independiente que nosotros lo escuchemos o no lo escuchemos. ¿Qué es lo que es un diapasón? Un diapasón es un instrumento de afinamiento de instrumentos musicales generalmente de cuerda, porque estos instrumentos vienen graduados con una frecuencia determinada. Entonces tú los golpeas y emiten un sonido, como el que tú estás acá. ¿Por qué se ocupa esto para explicar lo que es una onda de sonido? Es fácil esto porque eh, te permite a ti poderlo graficar. Mira, por ejemplo, la onda de sonido es una onda de presión. ¿Por qué te habla de presión? Porque te comprimen las partículas. Entonces te comprime. Estas cositas negras que tú ves acá es lo que en física nosotros, cuando estudiamos el sonido, decimos que esa es la parte de la compresión. Y la parte más blanca es la de rarefacción. Entonces la onda de sonido es de presión, es una onda de presión porque te está comprimiendo las partículas y se expande. Te comprime y expande. ¿Te das cuenta? Por eso se le conoce también a la onda de sonido como ondas de presión. El sonido mm, tú lo puedes medir, digamos, la frecuencia, porque nosotros tenemos un rango un rango audible, ¿ah? Que va desde los 20 a los 20.000 Hz. Bajo los 20 Hz se conoce como infrasonido. Eso no lo escuchamos. Sobre los 20.000 Hz son ultrasonidos. Eh, en esas categorías, nosotros escuchamos solamente este rango, el rango que va desde los 20 a los 20.000 Hz. Y hay animales que tienen, digamos, una capacidad mucho mayor que la nuestra para poder escuchar sonidos. Hay otros animales que se comunican con infrasonidos. Entonces, eso les permite poder escuchar sonidos que nosotros no escuchamos. Recuerda tú, por ejemplo, el caso de los perros. Cuando hay temblores, generalmente los perros ladran y uno se puede dar cuenta, después de pasado el temblor, de que todos los perros, antes de que nosotros sintiéramos el temblor, ya estaban ladrando. Las características del sonido nos permiten diferenciar un sonido de otro. Hay tres características básicas que nos hablan del sonido, y son bastante simples. Estas características son el volumen o la intensidad, el volumen, fuerte o bajo. Si es un sonido de alta intensidad es porque tiene gran energía. Si es un sonido de baja intensidad es porque posee una baja cantidad de energía.
El sonido, el volumen o intensidad se relaciona con la amplitud. El tono o altura, do, re, mi, fa, esos son los tonos o altura. El tono o altura se relaciona con la frecuencia. Y acá está lo que se conoce también como timbre. El timbre, siempre doy el mismo ejemplo, es la huella digital del sonido. Tú puedes diferenciar una voz de otra por el timbre. Dos sonidos pueden tener la misma frecuencia, pero van a tener distintos timbres. Entonces, dos instrumentos, el piano y una guitarra, pueden los dos estar tocando la nota do, pero evidentemente que tienen timbres que son distintos. Cada una de estas se relaciona con una característica de la onda sonora. El volumen o la intensidad se relacionan, por lo tanto, como te decía recién, con la energía. Acá tienes tú una lámina en donde te señala claramente una onda de sonido intenso y una onda de sonido débil, ¿no? Baja cantidad de energía o alta cantidad de energía. La intensidad tú la puedes medir, se mide en decibeles. Por ejemplo, acá una llave que está goteando está por los 20 decibeles. En cambio, el susurro, ¿ah? Cuando hablamos bajito, estamos hablando de 30 decibeles. Vámonos acá, a esta parte de acá, que tú seguramente tienes que haber ido a algún concierto. En un concierto, por ejemplo, de rock, son 110 decibeles. Mira, 10 decibeles más y entra lo que se conoce como el umbral del dolor. ¿A qué se refiere? Te empieza a doler el oído, te duele. De ahí para arriba es insoportable, no, te revienta los tímpanos, no eres capaz de soportar. Por lo tanto, la intensidad del sonido se mide en decibeles, ¿ah? Es la unidad con la cual tú puedes medir la cantidad de decibeles. Tus celulares traen generalmente, tú puedes buscarlo para medir intensidad de sonido. Hay aplicaciones que te permiten medirla. Tú puedes ahí darte cuenta fácilmente, digamos, si estás o no cayendo dentro de lo que podríamos denominar una contaminación acústica, como la que ocurre en el casino del colegio. Ahí tienes contaminación acústica. A la hora que están todos los cursos ahí juntos, ahí tienes tú una contaminación acústica. Clarito. El tono a la altura se relaciona con la frecuencia y la onda sonora. Frecuencias bajas provocan sonidos graves. Frecuencias altas provocan sonidos agudos. Por ejemplo, las damas tienen sonidos agudos, ¿ah? Una frecuencia bastante alta. Los hombres tenemos frecuencias bajas, por lo tanto nuestra voz es una voz grave. Es muy fácil diferenciar una voz de un varón a una voz de una dama, precisamente por lo mismo, porque tenemos frecuencias distintas, trabajamos con frecuencias distintas. A eso se refiere con el tono o la altura. ¿Estamos? Bien. El timbre es una característica del sonido, te permite diferenciar una de otra. Tú puedes imitar una voz, tú puedes imitar un sonido. Sí, es posible. Kramer lo hace, es un imitador por esencia. Pero él lo que no puede, si tú puedes en algún minuto, si tienes un oído un poquito más fino, darte cuenta que es una imitación y que no está hablando, no es el sonido verdadero, es solo una imitación. En esto, acá los sonidos que generalmente escuchamos se deben fundamentalmente, es una mezcla, siempre cuando estamos en la calle se provocan mezclas de sonidos. Y ahí aparecen los denominados armónicos. Este tema yo quiero tratarlo en una clase en particular porque es un tema que hay que tratarlo con cuidado para poderlo entender. Todos los elementos que nos rodean tienen lo que se llama la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la frecuencia de acuerdo a las características que tiene cada material para poder vibrar. Esa frecuencia es propia y es característica de cada material, así como la densidad. Por ejemplo, el agua tiene una densidad que es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero hay otros materiales que tienen otras densidades. Acá pasa lo mismo. Cada material tiene lo que se conoce como una frecuencia fundamental, que es la frecuencia que, de acuerdo a la composición que tiene ese material, puede provocar vibraciones en un tiempo determinado. A eso se refiere.
Y acá en este esquema tú puedes ir identificando, por ejemplo, mira el comportamiento que tiene un diapasón versus una flauta, la voz y el violín. Te das cuenta que son muy distintos, tienen timbres distintos, son bastante diferentes. Y acá se pueden diferenciar, te das cuenta, mira la frecuencia de uno, mira la frecuencia del otro. Y se pueden diferenciar. Si tú tienes dos instrumentos, violín, la guitarra, tú podrías decir, bueno, pero los dos están tocando la misma nota do. Sí, perfecto. Pero se diferencian fundamentalmente por el timbre. Eso es lo que va a marcar la diferencia de uno con otro. ¿De acuerdo? Siempre depende de las características físicas del cuerpo que está emitiendo. Sí, eso es lógico. Nosotros hablamos como hablamos porque nuestras cuerdas vocales provocan las vibraciones y se provoca el sonido que uno escucha. Pero estas cuerdas vocales van sufriendo alteraciones de acuerdo a uno va creciendo y la voz de alguna manera, digamos, va cambiando. Se provocan esos cambios. Tú no mantienes la voz que tuviste cuando niño a la que tú vienes como adolescente. Se te provocó un cambio en tus cuerdas vocales. Todos los materiales se puede provocar, todos los materiales, todas las ondas de sonido pueden pasar de un material a otro. Ese fenómeno, cuando la onda pasa de un material a otro, se conoce como transmisión. ¿Ah? Transmisión. Es el hecho de cuando la onda pasa de un medio a otro. No confundir. La refracción, acuérdate, refracción es cuando la onda pasa de un medio a otro y cambia la velocidad y longitud de onda. Entonces, cuando la onda pasa de un medio a otro, cambiando la velocidad y la longitud de onda, tienes refracción. Y al cambiar la velocidad va a cambiar claramente la dirección de propagación de esa onda. ¿Qué cosa no cambia? Es la frecuencia. La frecuencia permanece constante. La frecuencia no va a cambiar. Ojo con eso, por favor. La frecuencia nunca te va a cambiar. Y bueno, y por último llegamos a lo que son la transmisión de ondas de sonido. Tú tienes que tener muy claro que el sonido depende del medio por el cual se está propagando. Mientras más sólido sea un material, mientras sea mucho más sólido, tiene una mayor velocidad de propagación. Entonces tú tienes, por ejemplo, acá la comparación de sonidos en los gases, en los líquidos y en los sólidos. Evidentemente que el mayor es los sólidos. Mientras más denso, mayor velocidad de propagación de la onda. Mira este cuadro, por ejemplo. Compárate la velocidad del sonido en el aire, que es 340 metros por segundo, versus la velocidad del sonido del acero, que son 5000 metros por segundo. Entonces, evidentemente que entre el aire y el acero hay una diferencia ostensible de densidades. El acero es muy denso, por lo tanto, el sonido viaja más rápido. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda de presión, comprime y expande. Entonces, como es muy denso, las moléculas están muy juntas, entonces es muy fácil, ya están como comprimidas. Por lo tanto, el sonido viaja más rápido en ese medio. Por ser una onda de presión, depende de la densidad del medio por el cual se está propagando. ¿De acuerdo? Ahora, tú tienes que tener claro de que también hay otro factor que incide en la velocidad de propagación de la onda, que es la temperatura. En el aire el sonido viaja más rápido a mayor temperatura. Eso, por favor, tenlo claro. Cuando tú tienes capas, tú lo sabes, lo viste, me parece, el año pasado. En la atmósfera tienes distintas temperaturas, o en séptimo básico tú tienes que haber visto el tema de la atmósfera. Entonces, donde tiene distintas temperaturas, el aire, el sonido se va desplegando de acuerdo a las temperaturas que tiene en esos ambientes. Si tú tienes un ambiente A que tiene una temperatura de 20 grados Celsius y un ambiente B que tiene una temperatura de 30 grados Celsius, cuando la onda llega a esa temperatura de los 30 grados, se habla de que la onda tuvo una refracción, cambió de medio, pasó de un medio a otro medio. Entonces ahí cambia la velocidad de propagación y cambia la longitud de onda. Llegamos hasta el fin de nuestra clase, mis estimados amigos. Por lo tanto, hemos hablado sobre básicamente
de las características en forma exclusiva de la onda. No hablamos de nada más que de las características de la onda. Son estas las que nosotros hemos conversado. Yo te sugiero que le eches una nueva mirada a este video, que lo mires nuevamente, que lo escuches con detención, que anotes, que consultes. ¿Ah? Y vas a poder darte cuenta de algunas cosas que a lo mejor tú no manejabas. Entonces resulta interesante que por favor míralo y trata de relacionarlo con algunos fenómenos de la naturaleza que ocurren en tu entorno. Por favor, trata de entenderlo. Te sugiero que bajes e instales en tu celular una aplicación para medir la intensidad de sonido. Hay aplicaciones y son gratuitas. Por favor, hácelo, instálalo, tenlo instalado para la siguiente clase, porque ahí vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño trabajillo con eso, ya para que puedas instalarlo en tu celular y podamos conversar, digamos, con hacer un pequeño tallercillo para medir, digamos, tallercito ahí como para poder medir la intensidad del sonido. ¿De acuerdo? Siempre manteniendo la cuarentena. Ojo con eso, por favor, seamos responsables. Tu salud depende solo de tu responsabilidad. Así que, mis estimados amigos, ha sido un verdadero placer. No te olvides que el sonido es una onda mecánica longitudinal. El sonido no se propaga por el vacío. El sonido requiere de un medio material. El sonido, mientras más denso es el material, va más rápido. Te comento, cuando se estaba estudiando, tú tendrás que entender, por ejemplo, que hoy día nosotros manejamos la composición de la Tierra, ¿verdad? ¿Cómo se empieza a estudiar este tema? Conociendo las velocidades que se dieron cuenta que el sonido, que la onda de los temblores, iba provocándose algunos cambios. En algunos lugares la onda viaja más rápido que en otros. Las ondas sísmicas viajaban en unos más rápida que en otras, en otras partes. Entonces ahí se dieron cuenta de que la Tierra tenía distintas capas y así las fueron midiendo y fueron descubriendo la composición de la Tierra. Es un tema en realidad interesante, es muy interesante. Así que chicos, chicas, quedan todos invitados a nuestra segunda clase donde vamos a continuar con el estudio de los sonidos y por favor trabajen el tema del ticket de salida que apunta fundamentalmente a algunas preguntas con esto. Así que por favor, como trabajo, a instalar, digamos, en los celulares una aplicación para medir la intensidad de sonido. ¿Estamos? Así que busquen una aplicación, ahí la instalan y vamos a hacer un trabajo en función de aquello. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Tengan una muy buena semana, disfruten con su familia, cuídense y que Dios los proteja. Nos vemos.